En el presente documental encontraremos aquellos desafíos a los que se enfrenta la escuela ante el contexto social actual, incluyendo en estos los tipos de familia, los tipos de contexto y las relaciones culturales. Todo esto desde el punto de vista de la sociedad actual, en donde participaron maestros, expertos y varios testimonios que nos den su punto de vista al respecto. Son 4. El primero, que es la familia nuclear, que está compuesta por la mamá, el papá y los hijos. A continuación tenemos la familia extensa, que es la familia que está compuesta por mamá, papá e hijos, pero además conviven en el mismo hogar el abuelo, la abuela, los tíos. Pueden estar también con ellos otros parientes que sean consanguíneos o afines a la misma familia. La siguiente familia con la que contamos es la monoparental, que es la que está formada por los hijos y la mamá, o los hijos y el padre. Por último, tenemos la familia ensamblada, que es la que está compuesta por mamá, que viene con sus hijos, y papá, que trae a sus hijos, y forman una sola familia para convivir en un mismo hogar. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo afectan los tipos de familia a la educación? La profesora María Guadalupe Vilet nos comparte su opinión. Los tipos de familia no son los que afectan el trabajo, porque, por ejemplo, puede haber familias que son extensas o que viven los dos padres, pero pues al final de cuentas lo que afecta es el interés de cada que estén presentes realmente y de corazón con los niños, que les den tiempo de calidad. De acuerdo a los festivales, pues nosotros respetamos y no hace la mamá, pero pues muchas veces también puede ser la familia completa de papá e hijos, y si la mamá no tiene el interés, no asiste. Y en cambio pueden ser familias monoparentales que aunque no eran con los papás, pero pues se les requiere para ese día y asisten, participan, y pues lo importante es el tiempo de calidad que les den a sus hijos. Lo mismo pasa en la vida diaria, con las tareas, el poder aprender a leer y escribir, o cualquier tareita que se les deje cualquier día de la semana o del año, si no es remunerada por los papás día con día, pues no tiene nada que ver, yo creo, el estado familiar. Realizando encuestas sobre cómo influye la familia ante los desafíos de la escuela, se encontró que en el aspecto socioafectivo y cognitivo es donde más influencia tiene, contando con un 60 y un 20% respectivamente. Los contextos en los que nos basamos son los siguientes. Contexto urbano. Son las ciudades. Aquí se presenta un mejor desarrollo económico, donde las fuentes de empleo son mayores. Sus dimensiones demográficas son muy extensas y se concentra una mayor población de más de 2.500 habitantes. Los espacios de vivienda son muy reducidos, pero cuentan con todos los servicios que son luz, agua, teléfono, transporte, internet inalámbrico, señal de celular, calles y avenidas asfaltadas en su totalidad, entre otras más. Contexto rural. Vienen siendo las delegaciones o comunidades. Son todo lo contrario al urbano. Las fuentes de empleo son muy escasas. La mayoría de la población se dedica a la ganadería y agricultura, siendo el comercio muy poco. Su dimensión demográfica es pequeña y la población es menor de 2.500 habitantes. Sus principales características son: los terrenos para los hogares son extensos, pero tienen de muy pocos servicios y batallan con estos mismos, que son el agua, la luz, teléfono de señal satelital, al igual que el internet, muy pocas calles asfaltadas, el transporte es muy poco.
Contexto indígena. Son los ejidos. Su dimensión demográfica es pequeña y se encuentran en lugares aislados. En algunas ocasiones para llegar es necesario ir caminando. La población es de 150 habitantes o menos. Entre los miembros del ejido eligen a sus representantes para la mejora de este mismo y se encuentran apegados a sus costumbres y tradiciones. El territorio para la vivienda es amplio. Construyen sus hogares de zacate, bambú, palma y lodo. Cuentan con parcelas donde ahí cultivan sus productos. Teniéndolos, salen a la urbe a venderlos. Para comprender mejor este tema, las maestras Patricia Mireles y María Reina Sánchez nos proporcionarán información que nos ayudará a comprenderlo mucho mejor. Lo que es un jardín de niños rural a un urbano. Realmente en el urbano se tiene una serie de situaciones que en ocasiones afectan tanto de manera positiva como negativa al trabajo docente. Podríamos decir que afecta de manera positiva porque el alumno de edad preescolar tiene una serie de estímulos del contexto que permiten tener una mayor atención y permiten tener mayor experiencia en una serie de temáticas. El simple hecho de subirse al camión y llegar a su escuela les brinda una riqueza de experiencias, ¿verdad? A diferencia de cuando viven enfrente del jardín rural o se van, que también es una emoción, digamos, caminar un cerro o cosas así, ¿verdad? Pero hay aspectos como pues la tecnología, como la cuestión, pues existen diversas situaciones, por ejemplo, la convivencia, el diálogo, la tecnología como la televisión, uno de los medios más fuertes, que permiten a un niño de un medio urbano tener una mayor experiencia, ¿verdad? También afecta de manera negativa porque el hecho de que los padres de familia se vayan a trabajar o pasen los abuelitos o los tíos por ellos, pues sí están un poco descuidados, digámoslo de alguna manera, o tienen poco tiempo para ellos y el tiempo que le dedican es diferente, ¿verdad? En ocasiones tuve alumnos que sus padres no iban al jardín nada más en eventos y a veces ni en ellos, ¿verdad? Entonces, pues esto pues sí afecta de una manera a los alumnos. Y en el rural, pues también tenemos aspectos que pudiesen afectar, como es la cuestión de que se van los papás a trabajar al extranjero, situaciones que tampoco están con ellos. Pero lo que hacemos es buscar, de acuerdo al contexto, como educadoras estamos siempre buscando qué aspectos nos pueden fortalecer en la práctica y esos retomarlos a la hora de planear y de trabajar y de aplicar las actividades con los niños. Nunca se les maneja al niño de que, ay, pobre de ti, tu papá está afuera, no te preocupes, fue allá por esto, o X situación, depende de cómo esto ocurre. Pero realmente es eso. A veces las distancias que tienen en el medio urbano es otro de las situaciones que nos afectan porque los alumnos dejan de asistir, que porque no tienen para el camión o porque sus papás no los pudieron llevar, y en otras ocasiones porque llegaron tarde y no los dejan entrar, ¿no? Entonces son cositas que se pueden ver de esta manera. El nivel socioeconómico también influye mucho y es muy diferente en un nivel rural y en un urbano, que también como docentes debemos de tener siempre presente el tipo de material que usamos para pues tratar de desarrollar esas competencias de los pequeños sin afectar el bolsillo de los padres de familia, ¿verdad? La cuestión cultural y lo tradicional es otro de las situaciones que pudiéramos mencionar. Las creencias, hay creencias muy fuertes. En un medio urbano existe diversidad, entonces pues hay que conocer tanto familias como alumnos para saber de qué manera afecta las creencias y la tradición, la cultura. Son más parecidas las creencias entre los padres de familia, como que tú lo alcanzas a detectar por sus costumbres, sus formas de expresión, la manera como se comunican entre ellos, ¿verdad? Y también lo debes de tomar en cuenta para los eventos. Sabemos que dentro de las escuelas oficiales tenemos eventos que se inclinan hacia lo religioso y debemos de ser muy respetuosas. Hay quienes son muy determinantes en sus formas de vida y esto no debe
limitar el desarrollo en el pequeño, ¿verdad? Pues en cualquiera de los dos, pero sí afecta de alguna manera. La cuestión de los uniformes, que entra en lo económico, hay quienes no tienen para comprarles, hay quienes sí, y en el medio urbano pues es un poquito más exigente el que vayan de esta manera, ¿verdad? En el aspecto económico, pues bueno, la economía se basa regularmente en los recursos que se producen en la región, o en el aspecto agrícola, en el aspecto ganadero, y la elaboración de artesanías provenientes de estos, pues bueno, los recursos naturales que se producen en estos lugares, pues son importantes y definitivos para la economía de estas comunidades indígenas. Las familias pues también reciben muchas veces divisas de las gentes que emigran a las capitales, y pues esto le da crecimiento a estas comunidades. En el aspecto educativo, las características de las escuelas indígenas, pues se puede decir que regularmente son escuelas unitarias. Estas se crearon con la finalidad de abatir el rezago educativo que se dio en algún tiempo, y que como son comunidades muy pequeñas y dispersas, pues había rezago en este aspecto. Se pretendió colaborar en estas comunidades creando las escuelas unitarias, en las cuales pues son atendidas por un solo docente. Este docente atiende a alumnos de 3 a 6 años de edad en una sola aula, realizando actividades docentes, directivas y de gestión escolar para ayudar al crecimiento de estas escuelas en las comunidades indígenas. Como ya lo mencionaron nuestras expertas, e investigando más a fondo con ayuda de las encuestas, descubrimos que el contexto influye en 3 aspectos: la ideología, la asistencia y los recursos, además de otros factores que también son determinantes para la educación. La cultura es lo que define cualquier sociedad. Fiestas, rituales, cánticos, creencias, entre muchas otras cuestiones, son las que conforman el bagaje tan inmenso de costumbres y tradiciones que existen en la actualidad. A continuación, se presentan los testimonios de 3 profesores sobre cómo este factor afecta, ya sea de manera positiva o negativa, su labor docente. Realizando las encuestas pertinentes, corroboramos lo dicho por los docentes. Analizando la gráfica nos damos cuenta de que el contexto urbano es el que se ve menos afectado por esta situación, contando solo con un 18%. Bueno, los sistemas educativos siempre se tienen que estar reformando porque siempre estamos educando para el mundo futuro. Estamos trabajando con personas que en este momento son niños, pero que lo que les damos hoy les va a servir para el resto de su vida. Entonces, lo que hace un maestro siempre es pensar en el futuro y pensar qué va a requerir el niño en el futuro que le puedo yo dar hoy, ¿no? Entonces, por eso la educación se tiene que estar reformando de manera continua, porque el mundo está cambiando de manera continua. Ahora, mucho más rápido que antes. Digamos que antes una reforma educativa podía durar, no sé, 30 años, 40 años, ¿no? Ahora las reformas educativas tienen que ser continuas, porque el mundo está cambiando de manera muy rápida y tenemos que tener pues esta capacidad de adaptarnos a los cambios actuales y de prever los cambios que vienen, ¿no? Lo que busca una reforma educativa es impactar la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es un fenómeno que tiene muchas causas, entonces necesita. Con todo esto, podemos concluir, tal como nos dice Silvia Smelkers, que la acción docente ante los cambios sociales actuales es el factor clave que establece el ambiente para que se lleguen a obtener los logros de los aprendizajes que permitan siempre alcanzar los rasgos del perfil de egreso de la educación básica en los alumnos.
Música